Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de Citnova Talks. Esta es una estrategia fundada por el maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, Citnova, para promover las ideas disruptivas en las diferentes regiones del estado de Hidalgo. Para el día de hoy es un gran honor tener a la doctora Claudia Garduño García, que nos presentará el día de hoy la ponencia o la charla Diseño, Libertad, Justicia y Sostenibilidad. Claudia, bienvenida, muy buenas tardes. Y también les hablaré brevemente de su trayectoria para todos los aquí presentes y pueden conocer su trabajo. Claudia Garduño García es doctora en diseño por Aalto University en Helsinki, en Finlandia. Para su tesis doctoral expone la idea de el diseño como libertad, un principio rector para el diseño inspirado en el trabajo de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, donde ella propone que un caso de buen diseño es cuando puede ayudar a crecer las libertades de las personas. Ha escrito el libro El diseño como libertad en práctica en el año 2018, donde expresa el trabajo de diseño realizado en el ejido 20 de noviembre, el 20 como ella lo llama, en Calakmul, en Campeche, México. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el posgrado en diseño industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su investigación se enfoca en el desarrollo, la implementación y la observación de métodos colaborativos de diseño aplicados en contextos de alta marginación y o vulnerabilidad, con el fin de generar comunidades más justas y sostenibles. Es la fundadora y coordinadora del proyecto Action Lab México. Así también es directora de investigación en Design Your Action, Asociación Civil. También pertenece a los equipos fundadores de SUSLA App, Diseño Activista y Taller Interuniversitario de Diseño. Claudia, bienvenida. Como dije hace unos minutos, es un honor tenerte aquí el día de hoy para que estudiantes, empresarios, cualquier persona que quiera conocer tu trabajo y sobre todo invitarlos a la acción, pueda escucharte. Y los invito a todos apagar su micrófono, asimismo como también si tienen alguna duda o algún comentario al final, las dudas las pueden colocar en el chat. Mi compañero Mauricio Hernández, que también está aquí presente, va a dar lectura para Claudia y ella va a contestar al final. Claudia, bienvenida. Es todo tuyo esta sesión de Citnova Talks. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Citnova y particularmente a Víctor por la invitación. Creo que es la persona que conozco que ha hecho una lectura más concienzuda de mi trabajo y pues me llena de orgullo y me honra. Entonces, esperemos hoy estar a la altura de las expectativas. Como bien dice, voy a presentar esta ponencia que he titulado Diseño, Libertad, Justicia y Sostenibilidad. Aquí un breve resumen de lo que decía Víctor anteriormente. Sí, soy licenciada en Diseño Industrial por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y posteriormente hice maestría y doctorado en Aalto University en Finlandia. Actualmente me desempeño como profesora titular en el posgrado en Diseño Industrial de la UNAM y paralelamente llevo la Dirección de Investigación en Design Your Action, Asociación Civil. Ahora, por supuesto, el trabajo o la ponencia de hoy se basa mucho en el trabajo que desarrollé en mi tesis doctoral, el diseño como libertad, pero lo que ahora estamos también intentando hacer es trascender, ¿no? Ir más allá de lo que se planteó en aquel momento. Por supuesto, esta tesis abarca el periodo de trabajo desde el año 2011, 2012 y más o menos hasta 2015, quizás un poquito de 2016. Pero el proyecto ha continuado, el proyecto en el cual se basa y también, por supuesto, las reflexiones.
Eventualmente esperaría yo sacar una segunda parte o una continuidad a este trabajo y que ahora esté hablando también de los temas de justicia y sostenibilidad de alguna manera pues más al frente, ¿no? Entonces, como también sé que las personas que están aquí presentes pueden o no saber del tema del diseño, vamos a hacer una primera recapitulación un poco breve y sencilla. Lo primero es que muchas veces cuando decimos que hacemos diseño industrial, las personas no saben muy bien de qué va. Y pues tradicionalmente, o lo que comúnmente ocurre es que nos dicen que si diseñamos industrias, y podríamos decir que pues tradicionalmente no es el caso diseñar industrias, potencialmente hoy ocurre un poquito distinto, pero lo que sí normalmente respondemos cuando nos hacen esta pregunta es que el diseño industrial se dedica a la generación de cualquier tipo de objeto o producto que se pueda producir de manera industrial. Entonces, lo primero que podríamos pensar, por ejemplo, sería así, podemos hacer lámparas o electrodomésticos. Algunos diseñadores se dedican más bien a la parte de la moda, algunos han diseñado incluso automóviles o han sido parte de los equipos que diseñan automóviles. Y por supuesto, más recientemente también este tipo de aparatos electrónicos que se han vuelto parte de nuestra vida diaria. Como resumen, entonces, muchas veces se nos dice que el diseño industrial surgió como una disciplina profesional que ayuda a las personas porque mejora su calidad de vida. Y hasta cierto sentido, hasta cierto punto, esto es verdad. No obstante, otra cosa en la cual también estamos de acuerdo casi todos es que podemos rastrear los orígenes precisos del diseño industrial a la revolución industrial misma. Y lo que esto conlleva entonces es que también ahora estudios muy recientes nos dicen que estamos empezando a medir las emisiones en la atmósfera, particularmente desde este periodo, porque es ahí cuando las afectaciones que empezamos a hacer en la atmósfera fueron ya demasiado artificiales y parece que empezamos a tener un efecto en el estado del planeta. Entonces, a partir del surgimiento del término sostenibilidad o sustentabilidad, lo que empezamos a ver es un cuestionamiento de este modelo que de otra manera había sido establecido en la mente de las personas, ¿no? Que el progreso siempre va a implicar una línea que crece de manera infinita y que esto es en prácticamente todos los sentidos, ¿no? La posibilidad de tener mayores fábricas que produzcan cada vez más productos, para lo cual implica que también tenemos siempre mayores empleos o más personas empleadas, y que para que esto se mantenga vamos a tener siempre que tener mayor producción, mayor consumo, y entonces esto va a poder crecer por siempre. Y lo que hoy sabemos es que esto es un modelo muy defectuoso, porque si hacemos o si continuamos con este comportamiento, vamos a llegar a un momento donde vamos a rebasar la capacidad de carga del planeta para pues, regenerarse a sí mismo, y lo que vamos a enfrentar es un proceso de colapso. Entonces, de alguna manera podemos decir que ese mundo en el cual surge el diseño, pues no es el modelo ideal. Y por si quedaran algunas dudas, pues lo que necesitaríamos también es echarnos algún clavado en algún otro tipo de estadísticas de tipo social o estudios de cualquier tipo que nos muestran que pues tampoco es que con todo este consumo masivo que estamos haciendo de recursos, las cosas estén muy bien para todos. Acá vemos este índice de Gini que nos indica la desigualdad. Vemos a México más o menos aquí a la mitad de la gráfica, pero en realidad tendiendo hacia los países que mayor desigualdad tienen en el mundo, pero imperando una desigualdad en casi todo el mundo. Y otra gráfica, nada más por poner dos, sin meternos más de lleno. Pero las tasas de homicidios, por ejemplo, que en nuestro país en 2017 se convirtieron en la, creo que, sexta causa de muerte más común, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces son simplemente un par de indicadores que nos muestran que todo este consumo que estamos haciendo de recursos en realidad no nos está llevando a nada bueno. Y es ahí, más o menos en estas reflexiones, que encontré el trabajo de Amartya Sen. Como bien decía Víctor, Amartya Sen hace este trabajo y determina que lo que en realidad tendríamos que estar haciendo, en lugar de dirigir todos nuestros esfuerzos hacia un desarrollo que se define como un crecimiento económico o un crecimiento del PIB, lo que estamos buscando acá es que la libertad, que el desarrollo sea la libertad de
perdón, es decir, la libertad como el principal objetivo del desarrollo y como el principal medio del desarrollo. Es decir, para un modelo tradicional lo que normalmente vemos es que el crecimiento económico genera mayor crecimiento económico y el crecimiento económico se vuelve medio y fin del proceso de desarrollo. En el trabajo de Amartya Sen lo que estamos viendo es que la libertad y la expansión de las libertades son el medio para la expansión de más libertades. Y lo que él dice es que el enfoque tendría que ser en la posibilidad de expandir las libertades que las personas tienen para vivir el tipo de vidas que ellos mismos tienen razones para valorar. Y aquí lo que abre es una puerta a considerar que no todas las personas necesariamente quieren vivir de igual manera. Entonces, esta es una de las partes de reflexión muy importantes en Amartya Sen. Y les presento acá un diagrama que creo que también ilustra de cierta manera lo que Amartya Sen está proponiendo en su modelo. Amartya Sen y Martha Nussbaum, cuando han trabajado esta propuesta de enfoque de capacidades, es como en realidad le llama a su trabajo, lo que hacen es concebir a estas libertades o a estas oportunidades como una especie de triada, como haría un filósofo de apellido McCallum hacia 1967, donde él diría, estos debates que en la filosofía son muy complejos y que nos hablan de si la libertad es algo que yo tengo dentro de mí y por eso puedo yo hacer las cosas, o si la libertad son fuerzas externas a mí y que por lo tanto es el contexto el que me permite o no realizar ciertas acciones. Lo que acá dice McCallum es, pues en realidad es un problema de sintaxis, porque lo que siempre se necesita para lograr ejercer la libertad es tener por un lado una persona, un agente, que tenga una intención y que por el otro lado esté libre de las barreras para generar esa acción. Con el enfoque de capacidades pasa lo mismo. Necesitamos que las personas tengan una opción preferida, pero que además esa opción sea una posibilidad real en su vida. Y para que esto ocurra no necesariamente tenemos que hablar de las capacidades internas de las personas, sino también tenemos que hablar de la infraestructura instalada, de la legislación existente, de un montón de otros elementos que finalmente se traducen en si la persona es capaz o no de realizar la acción que quiere realizar. Aquí voy a hacer un énfasis nada más para aclarar. En inglés, este enfoque de las capacidades, Amartya Sen lo llama capabilities approach, para diferenciarlo del capacity, o sea, esas dos palabras las diferencia de esta manera. En español lo tradujeron como enfoque de capacidades, entonces esta distinción, vamos a decir, entre lo que sería una capacidad personal y una capabilidad, si quisiéramos traducirlo de manera más literal, como esta interacción entre la persona y el contexto. Entonces, esta parte también a mí me parece muy importante porque creo que se parece también a esta definición muy famosa del diseño de Herbert Simon, que dice que diseñar es concebir trayectorias orientadas a convertir situaciones existentes en situaciones preferidas. Es decir, partimos de una situación A que no es ideal y luego nos imaginamos una situación ideal B. Y lo que necesitamos generar como diseñadores es particularmente la estrategia o la trayectoria que nos lleva de A a B. Y así es como define más o menos el diseño. Entonces, de alguna manera es aquí donde encontramos esta metáfora, que es la que presento en mi tesis doctoral, de cómo podemos equiparar el proceso de diseño al proceso del ejercicio de la libertad. En este caso, en este diagrama, vemos que sería muy fácil llegar de A a B, pero la realidad quizás es más parecida a esto, ¿no? O sea, siempre va a haber cierto tipo de barreras y el diseño lo veo como esta actividad de cierta forma ingeniosa que nos va a ayudar a determinar cómo libramos esos obstáculos hoy existentes con tal de lograr ese escenario o esa situación preferida que deseamos. Si bien esta es la parte que he estudiado más en mi tesis, también está este vínculo muy fuerte entre los conceptos de justicia y libertad. Y esto es porque el trabajo de Amartya Sen se basa o construye en lo propuesto por John Rawls en los 70. Y John Rawls habló de la justicia. Particularmente, o mi interpretación de Rawls es que para él la mayor injusticia es la privación de la libertad. Y esto él lo enuncia como una crítica directa a la teoría ética o moral más, más popular hasta ese momento. La teoría del utilitarismo de John Stuart Mill
y de Bentham estuvo vigente por demasiado tiempo y es una teoría que nos habla de la felicidad como una medida o como una unidad para cuantificar si estamos haciendo bien las cosas. Y para ellos la manera de determinar si una acción es correcta o no es que necesitamos que esa acción genere la mayor felicidad para el mayor número de personas o la mayor utilidad. Me parece que a través del tiempo, por supuesto, esta palabra utilidad se fue pues transgiversando al grado que hoy en día decir utilidad es más o menos lo mismo que decir ganancia económica, pero en ese momento, en un principio, esto se planteó más bien como una especie o como la felicidad misma. Y cuando John Rawls hace su teoría de justicia, lo que él dice es que en realidad esa visión de la ética es muy injusta, porque no debería haber ninguna razón por la cual la esclavitud de una persona esté justificada. Ni siquiera si la esclavitud de esa una persona permite a otras 100 personas ser libres, no debe haber un solo elemento que tenga como producto esto, ¿no? Tener alguna persona en esclavitud. De ahí entonces que Amartya Sen tome el concepto de la libertad como algo central y lo que él dice en realidad, si tenemos que dar igualdad de algo al mundo, la igualdad que necesitamos buscar es la igualdad en términos de libertad. Es decir, todas las personas deberían tener la libertad de ser y hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, gran parte también del trabajo de Amartya Sen está inspirado por un evento que él constató, que fue una hambruna cuando él era joven, y a partir de esos recuerdos él construye, ¿no? Y entonces él hace una distinción muy clara al respecto. Si alguien quiere hacer una huelga de hambre, ¿no? Por la razón que quiera, esa persona está en su derecho de hacerlo y está en su derecho de no comer porque así lo ha decidido. Lo que es completamente inconcebible desde su planteamiento es que una persona esté en la posición donde no pueda comer, pero no tenga opción de sí hacerlo. Es decir, que esté dejando de comer porque así lo determine su contexto. Entonces, de lo que acá nos habla entonces Amartya Sen es de la posibilidad de dar a las personas pues distintas condiciones con tal de que las distintas comunidades determinen qué es lo que quieren ser y cómo quieren hacer las cosas y la humanidad en realidad esté preocupada de proveer las condiciones para que eso suceda. Aquí entonces a mí es algo que me ha parecido muy pertinente y que después también ligué un tanto con el trabajo de Immanuel Kant, y no sería el único, sino todos aquellos que se determinan racionalistas. Amartya Sen mismo dice que él es un racionalista en este sentido, que dice que todo parte de este primer contrato racional que hacemos entre seres humanos. Y que en el modelo de Kant va hacia su regla de oro, donde tú debes actuar de tal manera que tus acciones puedan convertirse en una regla universal, y donde a los otros no les harás aquello que no quieres que te hagan o donde tratarás a los demás de igual manera como tú quieres ser tratado. Y que creo que si lo tropicalizamos un poco, podríamos hablar de las palabras muy famosas de Benito Juárez, ¿no? Donde el respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que es una manera muy fácil de entenderlo desde nuestro contexto en México, que si yo sé dónde están los derechos de alguien más, pues es ahí donde yo me detengo. Y soy capaz de hacerlo porque soy una persona racional que entiendo que el valor de esa otra persona es igual al mío y que por lo tanto no podemos transgredir uno de la línea del otro, ¿no? Que todos tendríamos que tener estos derechos. En la visión de Kant, cuando tenemos esto aplicado a una comunidad y cada miembro de la comunidad respeta estas fronteras, entonces somos capaces pues, de vivir en comunidad y de vivir en paz. Y si esto se extrapola al mundo entero, entonces podemos tener también una serie de Naciones Unidas, ¿no? O era un modelo quizás muy incipiente de Naciones Unidas que proponía Kant en su momento. Ahora, incluso hasta el momento de la publicación de los trabajos de Rawls y muy recientemente con los trabajos de Sen, era inconcebible pensar
que este pacto o este contrato social que hacemos entre las personas lo pudiéramos trasladar hacia otros seres, particularmente porque se les concibe siempre como no racionales. Y como no racionales, entonces son de una inferioridad, ¿no? Entonces, lo que creo yo que ocurre cuando nace el concepto de la sostenibilidad es que esto nos abre la posibilidad a pensar que nosotros somos seres racionales, que podríamos también concebir que otros seres vivos también tienen una serie de derechos asociados y que hay cierta frontera que nosotros no debemos cruzar, porque ellos inherentemente tienen también el derecho a la vida. Y que esto también se tiene que extender no solamente a otros animales, sino también hacia plantas u otras formas de vida, que a veces también hay organismos muy pequeños y que también son parte de la vida que hay que sostener. A veces hay también elementos en el mundo natural que no son vivos, pero que también son cruciales para la vida nuestra y la vida de otras especies. Y que también existe un mundo construido por los seres humanos, incluyendo, por ejemplo, el espacio habitable, pero también las herramientas que nos son propias y que al final conforman parte de nuestra identidad. Algo que está ocurriendo en el entendimiento del mundo, digo, quizás no en todas las teorías, pero hay muchas que lo proponen así, es que en realidad nosotros como seres humanos somos por la relacionalidad que tenemos con estos otros elementos también. Entonces, si por un lado es muy importante que nosotros nos relacionemos con los otros miembros de nuestra comunidad, también es muy importante reconocer que si no tuviéramos el medio natural en el cual habitamos, tampoco seríamos nosotros. Que si no tenemos agua no podemos vivir, que si no tenemos alimento tampoco podemos vivir. Y por otro lado, pues ese patrimonio cultural que de pronto también tenemos ganas de sostener en el tiempo porque nos proporciona identidad. Esta parte o este diagrama, de acuerdo con las teorías de Manuel de Landa, yo lo llamaría acá un ensamblaje. Entonces, una manera de entender ahora el mundo y que si lo comparamos con otras corrientes como el diseño centrado en el humano o el diseño centrado en el usuario, algo más anterior, lo que aquí estamos proponiendo es no nos centremos particularmente en la persona, sino en las personas que son con su contexto, al grado que el contexto mismo incluso desaparece, ¿no? O sea, porque todos somos contexto o nada es contexto, ¿no? Son las dos opciones que tenemos. Y el otro punto muy importante es que desplazamos al ser humano del centro, ¿no? Entonces, o sea, está ahí, es parte importante, pero no podemos de ninguna manera, desde estas perspectivas, seguir pensando que somos lo absolutamente más importante del planeta que habitamos y que compartimos con tantos otros. Ahora, entonces esto es un muy incipiente diagrama de lo que está ahora en mi mente, que es ahora hablar mucho más también del principio de justicia. Y entonces el principio de justicia lo estoy viendo como algo que es tan grande que engloba a la sostenibilidad y engloba a la libertad. Allá con nuestro grupo de diseñadores activistas hemos hablado de esta posibilidad de que si yo digo justicia, necesariamente yo ya estoy implicando a la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene grandes nociones de justicia. Y tienen, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a la parte ambiental o natural o la no humana, ¿no? de la sostenibilidad, pues estamos hablando de una noción de justicia hacia otro tipo de seres vivos. También creo que sería, como bien dice Rose y como Zen hace eco, sin libertad tampoco estaríamos hablando de justicia. Entonces, esos dos principios me parecen fundamentales, pero potencialmente no sean los únicos. Martha Nussbaum, que ha trabajado mucho con Amartya Sen y que también sigue el trabajo de John Rawls, ella dice que más bien este enfoque de capacidades tiene que anclarse en la dignidad. Y la dignidad ella lo ve como un principio feminista que nos va a ayudar a saber si todas las personas del mundo están teniendo una igualdad en esas libertades o en esas opciones que tienen de vivir el tipo de vidas que ellos quieran vivir. Entonces también es un principio importante, controversial por otras razones que a lo mejor hoy no vamos a tener tiempo de discutir,
pero que creo que tiene que considerarse de cualquier manera como parte de esta aproximación a la justicia. La equidad la pongo acá también, aunque potencialmente la respuesta es aquella que escribe Amartya Sen en algún artículo donde justamente pregunta si en algo tenemos que ser iguales, esa igualdad en qué nivel tiene que estar. Y por supuesto ya desde entonces se mueve hacia que donde todos tenemos que ser igual, tenemos que ser igualmente libres de ser y hacer quienes queremos ser. Entonces, pues pasando ahora sí un poco a la parte más práctica, porque obviamente soy diseñadora y no filósofa, más bien esta parte nos ha ayudado a entender mejor lo que ocurre en la práctica. El caso práctico de mi tesis doctoral se llamó originalmente Alto Lab México, viniendo por supuesto de la Universidad Alto. Hemos tenido pues desde 2012 un viaje anual a la comunidad. Obviamente este año fue la primera vez que no pudimos viajar por obvias razones, pero algo que ha ocurrido con los años, o casi 10 años de proyecto, y hoy podemos determinar que Action Lab México es codiseñando estrategias para fortalecer y sostener la autonomía de 20 de noviembre. Entonces, 20 de noviembre, o el 20, es esta comunidad indígena maya, ellos se asumen completamente mayas, que se ubica en el municipio de Calakmul, en el estado de Campeche. Es una comunidad muy pequeña, el censo, del 2010 marcaba 419 personas, ahora estamos pensando que está más cerca de las 500, pero no hemos encontrado todavía los datos del último censo. En realidad son entonces esas pequeñas casitas que ven, esa es la zona más céntrica de la comunidad, se extiende unas cuantas callecitas más, pero básicamente esa es la comunidad. Es una comunidad que practica principalmente la agricultura de subsistencia, donde recolectan agua de lluvia para beber. Su agricultura también es de temporal, es decir, que están completamente determinados por esos ciclos y porque esos ciclos se mantengan. En un buen año son bastante autosuficientes, pero en un mal año de no lluvias, por ejemplo, esto implica no agua y no comida, ¿no? Entonces hay un riesgo grande o una gran vulnerabilidad ante el cambio climático también. Ahora, por otro lado, pues ellos que fundaron su comunidad en 1970, lo que han tenido es la posibilidad de traer consigo todo este conocimiento maya, ¿no? Entonces, de 82 comunidades que conforman el municipio de Calakmul, esta es la única que es maya, 100%, y por ejemplo, son los únicos que entonces tienen la gastronomía local y son los únicos que también practican algunas de las artesanías tradicionales desde tiempo inmemorial. Entonces, casi todas las mujeres saben bordar blusas, hacen también el tejido de hamaca, algunos empiezan recientemente, hace unos pocos años, bueno, a lo mejor ya unos 10, que los capacitó la CONAFOR y la CONAMP para el trabajo de la madera. Entonces algunos hacen artesanías más pequeñas, mientras otros hacen muebles, tienen un aserradero y tienen una incipiente industria forestal. Hace no mucho también han sido reconocidos como el ejido mejor preservado de la zona, y esto más allá de haberse planteado junto con la forestería, en realidad es algo que viene desde su planteamiento como comunidad. Lo que ellos nos contaron es que desde que fundan su comunidad, determinan que solamente algunas áreas pueden usarse para la zona urbana, que algunas hectáreas, vamos a decir, alrededor de esta zona urbana se usan para fin agrícola, pero el monte no se toca. Entonces, por esas razones lo mantienen muy bien preservado. Adentro de la comunidad hay más de 50 sitios arqueológicos, siendo Río Bec el más importante. Entonces ellos también están buscando una manera de atraer un poco más de visitantes, con tal de que puedan mantener ciertas industrias un poco más activas. No quieren de ninguna manera que esta comunidad se convierta en Cancún, por ejemplo, pero sí están al tanto que al estar localizados ahora en zona natural protegida, no pueden crecer esa zona de área agrícola y que su comunidad sí crece. Entonces, en el futuro, ellos prevén que vayan a tener algunos problemas para alimentar a la población en general. Entonces, necesitan diversificar esa actividad económica y también tienen otros problemas importantes, como por ejemplo el acceso al sistema de salud,
que al menos en nuestro entendimiento, hasta donde existía el seguro popular, es que las emergencias médicas muy pequeñas o las muy grandes estaban de cierta forma cubiertas, las pequeñas por ellos mismos y las muy grandes por el servicio de salud. Las emergencias médicas de tipo medio en realidad son los que nosotros hemos determinado una trampa de pobreza para la comunidad, porque terminaban ellos financiando en el sector privado algún tipo de operación que después les representaba hasta 15 años de endeudamiento. Entonces, el procedimiento tradicional en esos casos ha sido vender lo poco que tienen, que a veces pueden ser animales, pero la mayoría de los casos son tierras. Esto entonces tiene también dos riesgos potenciales muy directos. El primero es, por supuesto, con la construcción potencial del Tren Maya en la región. Esto quiere decir que grandes desarrolladores podrían ser los acreedores de estas tierras y que entonces ellos tendrían que enfrentar el escenario que desde hace muchos años nos plantean como el peor, que sería que en esta zona tuvieran desarrollos del estilo de Cancún y que ellos que primero o que actualmente son dueños de tierras se conviertan en los sirvientes de los hoteles que construyan los grandes desarrolladores. Y por otra parte, algo que empieza también a pasar en la región, como pasa en todo el país, es que la violencia por crimen y narcotráfico empieza a llegar a la zona. Entonces, si hace 10 años que empezamos a ir, no había un solo caso de nada, ahora en la región ya empieza a escucharse que son víctimas de algunos de estos crímenes. Entonces, tampoco ellos quieren vender tierra a cualquier persona que no conozcan porque tienen el riesgo potencial de que quien se establezca no venga con los mejores fines. Entonces, esos son algunos de los problemas que se enfrentan y lo que nosotros hemos hecho a lo largo de los años es aproximar esto como un proceso de diseño. Entonces, hemos desarrollado este modelo donde dividimos el proceso de diseño en etapas. El diagnóstico, la conceptualización, la implementación y la evaluación. Lo que vamos a hacer acá es entonces decidir que cada una de estas etapas se pueda desarrollar en un semestre. Entonces, porque lo hacemos con estudiantes, cosa que no les había mencionado. Cada semestre lo dividimos en 3 etapas, que sería la preparación, el viaje de campo y la reflexión. Cuando los alumnos hacen, por ejemplo, la primera etapa, que es un diagnóstico, solamente va a terminar si lo que tenemos al final es un proyecto que sea factible. Si se hace un diagnóstico pero no se logró llegar a un proyecto factible, entonces volvemos a regresar y volvemos a hacer un diagnóstico. Una vez que se tenga el proyecto factible, entonces pasamos a la conceptualización. Y solamente cuando después de la conceptualización tengamos un tipo de plan de proyecto, podríamos empezar la etapa de implementación. Y solamente cuando el proyecto esté verdaderamente en uso, podríamos pasar a la etapa de evaluación. Es así como está planteado. Entonces, aunque los semestres pues, académicos nos limitan mucho, por supuesto, el tiempo que podemos estar anualmente en la comunidad, dividirlo así en estos semestres nos permite dedicar el tiempo que necesitemos en la comunidad hasta plantear los mejores proyectos y realmente desarrollarlos como debe de ser. Así se ve nuestro trabajo en campo. Esta es una foto de nuestro primer viaje a la comunidad, por ahí fue en 2012. Vamos con un grupo entonces de estudiantes mexicanos y finlandeses, un grupo de facilitadores que son expertos diseñadores facilitadores y algunos otros que son expertos en otros campos. Por ejemplo, acá tenemos algunos biólogos, algunos ingenieros mecánicos, antropólogos, y así es como intentamos hacer sentido de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos conociendo en la comunidad. Después tenemos otros tipos de interacciones que son un tanto más informales, pero de los cuales hemos aprendido un montón, ¿no? O sea, este proceso que fue muy básico de arreglar un coche, porque Anthony ahí es ingeniero mecánico, ese proceso, o sea, aunque para ellos fue algo quizás un tanto irrelevante, quienes lo observaban entendieron mucho del contexto, solamente de escuchar esas conversaciones que acontecían entre estos chicos europeos que venían de un contexto quizás muy privilegiado contra estas personas que se encontraban en la comunidad y para quienes las cosas eran bastante más difíciles en el día a día.
Con el tiempo hemos logrado también hacer este tipo de actividades donde aprendemos de ellos. Hemos buscado la posibilidad de participar en sus actividades diarias. En otros momentos hemos visto la necesidad de llevar investigaciones más rigurosas. Entonces aquí vemos un laboratorio que se llevó a la comunidad para muestrear y analizar agua en el sitio. Tenemos aquí a chicos que representan a 3 universidades, Alto University, la UNAM, el TEC de Monterrey, y tenemos a estudiantes que son de licenciatura, maestría y doctorado. Colaborando todos juntos. Las 3 universidades prestaron equipo para que pudiéramos instalar el laboratorio y fue así que logramos hacer el primer diagnóstico de cómo están las calidades de las distintas fuentes de agua en la comunidad. En algunos otros casos hemos organizado talleres donde hay alguna actividad predeterminada e invitamos a distintas personas de la comunidad a que sean parte. Entonces aquí vemos algunas mujeres, algunos jóvenes y niños que determinaron participar en esta ocasión. En otro momento, por ejemplo, aquí se desarrolló un filtro con base en ceniza para lograr el ablandamiento del agua con una técnica que habían investigado pues en papers académicos y finalmente resultó que también es conocimiento tradicional maya. Entonces, en estas conversaciones hemos ido aprendiendo mucho. Todavía falta desarrollarlo, pero también ha sido una gran fuente de aprendizaje. Algunas tesis se han desarrollado en torno al proyecto y aquí, por ejemplo, vemos a Andrea trabajando con Miriam en su taller para el desarrollo de algunos prototipos de mobiliario que pudieran acompañar algunas de las propuestas que tenemos. Y en otra ocasión, la última vez que estuvimos en la comunidad, en 2020, justo allá nos tocó la alarma de la pandemia internacional, logramos hacer algunos prototipos de cómo podría funcionar el sistema de un comedor comunitario que estamos, por ejemplo, planteando. Para que también entiendan cómo se ha desarrollado el proyecto a lo largo de tantos años, tenemos este primer diagrama, ¿no? Que sería como yo hubiera explicado el proyecto si estuviéramos en 2013, diciéndoles que hay un proyecto de arquitectura, uno de agua, y uno que mezcla la artesanía con el acceso al sistema de salud y de seguridad social. Por ahí mismo de 2013 corrimos una campaña de crowdfunding que nos permitió juntar recursos para eso que ven al fondo, que le llamamos, o le llaman los niños, son quienes la llamaron así, la casita, pero que es todo lo que hemos logrado construir de manera tangible en la comunidad. O sea, el resto ha sido mucha más investigación y mucha más conceptualización de los proyectos. Hoy en día yo les explicaría el proyecto así. Tenemos 4 ejes principales. Siempre se trata sobre sostener y fortalecer, ¿no? Por un lado, su salud, su economía, su cultura y su naturaleza. Aunque se han desarrollado más proyectos, aquí vemos algunos de los más relevantes y particularmente los que hemos estado desarrollando más a fondo este año. El proyecto de agua, tenemos por ahí una estrategia de salud, el proyecto de arquitectura y tenemos 2 proyectos que tienen menos tiempo de ser desarrollados, pero que están caminando muy bien. Uno tiene que ver con un proyecto de apicultura y el otro es un libro sobre su cultura. Entonces, acá lo que vemos es, lo que estamos desarrollando ahora, que no les voy a hablar demasiado de esto porque la próxima semana tenemos una presentación donde nuestros alumnos actuales lo van a platicar con todo detalle, pero bueno, no poder ir a la comunidad nos obligó a hacer otras cosas. Entonces, este año tuvimos estudiantes que básicamente modelaron la comunidad entera de forma digital y finalmente logramos constituir un solo modelo que tiene ya todas las propuestas de varias tesis y de varias rondas de desarrollo. Esto es lo que estamos pues concibiendo como centro comunitario, una especie de plaza central para la comunidad que tenga un comedor y cocina comunitaria que le dé servicio a los niños de la escuela, que tenga su aljibe reparado, porque actualmente no sirve y le dé servicio a los niños también, área de baños para los niños de la primaria, y que cuando tengan visitantes esta misma zona de servicios esté ahí para los turistas. Entonces tenemos al fondo unos dormitorios, tenemos un área de duchas y tenemos también en la esquina inferior derecha, vamos a decir,
un laboratorio para la calidad de agua, porque la idea, y no movemos el dedo del renglón, es que la comunidad tenga la capacidad autónoma de monitorear la calidad de su propia agua. Entonces, a lo largo de todos estos años hemos tenido muchos aprendizajes, pero hacia donde nos estamos perfilando ahora, pues apunta más hacia acá, al objetivo 17 de los ODS, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Que nosotros solos no vamos a lograrlo. Somos muy buenos en nuestros equipos interdisciplinarios para usar nuestros métodos colaborativos de diseño y lograr imaginarnos estos futuros, ¿no? Estas situaciones preferidas para la comunidad, con la complejidad extrema de que tenemos que hacer estos cambios sin atentar contra la esencia de la comunidad, porque ellos nos lo han dicho directamente. El 20 tiene que seguir siendo el 20. No obstante, si queremos subsanar algunas de estas carencias que son muy importantes y que nos tienen sumidos en ciertos índices de marginación, ¿no? Ellos sí reconocerían que carecen de ciertos beneficios o de ciertos servicios que podrían hacer su vida más fácil. Pero un ejemplo muy claro es, aunque les encantaría tener agua intubada en su casa, no quisieran entrar en un sistema donde tengan que pagar por el servicio porque no tienen empleos que les paguen. Es decir, ellos no están en condiciones de pagar por el servicio de distribución de agua, pero sí quisieran tener un sistema autónomo que les permita tener suficiente agua potable para el año entero, ¿no? Y creemos que además es un asunto de justicia y derechos humanos que realmente la tengan. Ahora, lo que se empieza a aclarar entonces es que desde la academia y desde las organizaciones de la sociedad civil podemos hacer algunas cosas, pero necesitamos generar alianzas con otro tipo de actores, particularmente la industria privada y por supuesto la parte gubernamental, con tal de materializar estos primeros esfuerzos. Y un gran aprendizaje de este año es también que incluso si se logra materializar pues todo esto que tenemos acá, construirlo no implica que nada esté resuelto. Si esto no se apropia, pues la comunidad podría en el futuro seguir viviendo igual y esta infraestructura quedar completamente abandonada y haber hecho un gasto inútil. Lo que también logramos hacer fue valorar el rol de lo que estamos haciendo ahora. Nuestro modelo pedagógico que involucra estudiantes de un montón de licenciaturas, maestrías, doctorado incluso, y que involucra alumnos de servicio social, tiene que tener la capacidad de ser compartido con las personas que habitan en la comunidad. Entonces, lo que ahora estamos planeando hacia el futuro, ya hemos tenido en el pasado, pues, algunos habitantes de la comunidad que son estudiantes de la universidad local como participantes de los proyectos. Pero hacia el futuro sabemos que tenemos que oficializar esto y que tenemos que involucrarlos de una manera mucho más, pues, integral, que participen no solamente mientras estemos nosotros en la comunidad, sino antes, y pues la emergencia por la pandemia nos ha mostrado que sí sería factible hacerlo, y entonces lograr que estas experiencias profundas de aprendizaje que han resultado para nuestros alumnos, lo sean también para los individuos locales, y es entonces donde logremos que las propuestas sean apropiadas y por supuesto que se sostengan en el tiempo. Entonces, pues hasta ahí vamos. Yo sé que puede haber un montón de preguntas, entonces yo me voy a quedar hasta aquí. Muchas gracias por su atención y más bien creo que podemos dedicar el resto del tiempo a responder cualquier interrogante. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Sin duda alguna ha sido una conferencia muy valiosa, ha causado gran interés y justamente vamos a dar paso a las preguntas que nos ha llegado por parte del auditorio. La primera pregunta tiene que ver con esta explicación de algunos índices de desigualdad que presentó al inicio de la conferencia y justamente Alberto Correa nos pregunta, ¿cómo se define el índice de Gini? Bien, no soy yo una experta al respecto, ¿no? Pero les puedo comentar que tiene que ver con cuántas, vamos a decir, cómo está distribuido ese ingreso. Si han visto esas gráficas donde se dice que, por ejemplo, 10 mexicanos, ¿no? Los 10 mexicanos más ricos concentran la misma cantidad de ingreso que el 50% más pobre. Entonces, lo que está evaluando este índice es más bien cómo se hace esa distribución. ¿Cuál es la diferencia entre los más ricos y los más pobres? Entonces, entre más alto sea el número en esta escala de Gini, más desigual es un país. Entonces, México tiene, creo que su número es 54 y es de los que tiende a más alto.
Y lo que es además más importante es que no se ha movido. O sea, la gráfica que les presenté muestra una comparativa desde los 90s y el 2015, y básicamente se ha mantenido igual. Muy bien, gracias. Le mandan saludos de algunos municipios del estado de Hidalgo, Carla Guzmán del CECITE Atitalaquia, asimismo Ileana Gonzaga Vargas de CECITE Tetepango. Les ha parecido muy, muy interesante la conferencia. Y tenemos también otra pregunta que nos hace llegar Giselle, y dice, totalmente de acuerdo en la necesidad de quitar a los humanos del centro. Sin embargo, hay áreas en las que esto se antoja muy complicado, como es la de la salud. Incluso lo hemos agraviado por la cuestión de la pandemia. Pero pareciera ser que en ese aspecto lo humano tiene prioridad sobre el ambiente. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Saludos. Sí, creo que la discusión no es fácil, particularmente por eso, ¿no? O sea, nosotros obviamente somos humanos y es desde la perspectiva de la cual planteamos todo y de la cual pues experimentamos el mundo. Y por otro lado también hay argumentos que nos van a decir, ¿por qué voy a ser yo humano la voz de un otro ser vivo al cual no conozco y dentro del cual no puedo estar? ¿No? O sea, tampoco puedo yo hacer como que soy quien hablo en nombre de otra especie. Pero lo que sí hemos estado empezando a reflexionar más a fondo es en la modificación de las relaciones que tenemos los seres humanos hacia otros seres vivos y no vivos que también están en este planeta, ¿no? Entonces, la pandemia, por supuesto que es un riesgo importante. Creo yo que es muy evidente el gasto en plásticos, ¿no? O sea, que se volvió de pronto muy importante, que todo sea súper estéril, la cantidad, no vamos a decir, pues, de cubrebocas, guantes y demás que se ha utilizado y que se han sacrificado en nombre de esa esterilización y de mantener las cosas limpias y en nombre de la higiene. Por otro lado, podemos también pensar que la pandemia nos ha obligado a estar en casa. Eso quiere decir que también hemos cortado un montón de la movilidad. Entonces, también ha habido un aspecto de cierta forma positivo en el ambiente por esta modificación. Y con las personas que yo he platicado sobre el tema y que son de corte ambientalista, creo que la gran conclusión es que al menos tendríamos que estar usando estos días para replantearnos esa relación que tenemos con el medio. Si bien por el momento va a ser muy importante salvar vidas, ¿no? O sea, porque nadie va a poner eso en tela de juicio, ¿no? O sea, si es algún ser querido el que está en el hospital, no, ahora vamos a decir, no, pero no uses guantes para atenderlo, ¿no? O sea, creo que no vamos a pasar de ahí, sí va a estar justificado un cierto gasto mayor. Lo que va a ser importante es que no se quede así por siempre y que además empecemos a desarrollar quizás otros sistemas que nos ayuden a recolectar esos desperdicios y que al menos no se queden como contaminantes, ¿no? Entonces, digo, por ahí más o menos. Claro, muy bien, muchísimas gracias. Cris Torres nos pregunta, ya más con este enfoque de la cuestión de la libertad que igual mencionábamos, ella pregunta, digamos, ¿podrías convertir tu proyecto en un trabajo? Si este te toma mucho tiempo, ¿te podrías mantener de él? Pues esa pregunta, si la entiendo bien, o sea, si hemos logrado nosotros convertir esto en nuestro trabajo. Sí, creo que la pregunta va en ese sentido, ¿no? De que si podrías convertir tu proyecto en un trabajo, es decir, con esa libertad, y si te toma mucho tiempo, te podrías mantener de él, o sea, a pesar de que te tomara mucho tiempo, te podrías mantener de él. Creo que aquí dos cosas. O sea, por un lado, hacerlo a través de la asociación civil ha sido muy difícil, casi imposible. O sea, la legislación vigente en México, que es muy, muy estricta con las asociaciones civiles, pues no permite hacer muchas cosas y otras, pues hay una gran controversia sobre si se puede o no. Entonces, mi socia y yo en Design Your Action lo que hemos determinado es que ella y yo no ganamos un peso de la asociación y entonces tenemos que encontrar otros medios de subsistencia. Pero sí hemos logrado, no para este todavía, en otras ocasiones, bajar recursos para proyectos similares y al menos hemos podido darle empleo o pues pagar por honorarios, porque en realidad contratar a alguien de base no lo hemos logrado todavía, pero sí hemos podido ofrecer cierta fuente de ingreso para algunas personas por algunos meses.
Es una pregunta súper importante porque también creo que tiene mucho que ver con la escala de valores imperante en la sociedad. Y algo que yo he reclamado muchas veces cuando me han invitado a hablar en foros, es que no puedo creer que como diseñadora industrial alguien esté dispuesta a pagarme para que yo desarrolle punto de venta para papas fritas en una tienda de la esquina, pero no están dispuestos a pagarme para que intente o solucionar o generar propuestas para que las personas más humildes del país tengan un acceso a un mejor sistema de salud, ¿no? Entonces, o sea, así, esa es la realidad y creo que tenemos que seguir impulsando porque este tipo de proyectos en el futuro puedan ser más fuente de trabajo para muchas más personas, porque claro que contamos con un montón de gente muy creativa y muy valiosa y que podríamos estar poniendo toda esta creatividad y conocimiento en la solución de problemas que realmente son urgentes. Así es, doctora. Referente a su proyecto y la iniciativa que tiene y que presentó en la conferencia, nos pregunta Marta Ramírez, ¿qué tanto afectará a la región la construcción del Tren Maya, sobre todo pensando en el término de sustentabilidad? Aquí hemos hablado al respecto con distintos expertos y tienen quizás algunas visiones encontradas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algún daño directo de la construcción de las vías que podría ser, si no hay pasos de fauna, por ejemplo, podríamos hablar de la separación de especies o de, por ejemplo, hay jaguar en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar si estas poblaciones de jaguar quedan divididas a un lado y otro del tren? Por otro lado, por ejemplo, hay también muy cerca de la carretera, hay una cueva de murciélagos enorme y que no está actualmente promocionada como una atracción turística precisamente porque es muy frágil, está muy cerca del camino y si vinieran muchos visitantes podría ser más una afectación que un beneficio. Entonces, no sé muy bien, o sea, no sé por dónde va a pasar el tren en ese caso, pero creo que son el tipo de cosas con las que tendría que tener muchísimo cuidado. Pero más allá del tren, lo que nos han platicado nuestros expertos es que el principal potencial de daño ambiental o de daño al ecosistema puede venir de la industria turística que impulse la construcción de ese tren. Y algo que creo yo es que es aún más crucial es que las poblaciones no han sido realmente enteradas al respecto, ¿no? Entonces, hace un par de años que intentamos tocar el tema, me quedó muy grabada la participación de uno de los ejidatarios que decía que a él no le parecía que fuera tan relevante tratar el tema del tren porque al final a ellos no les iba a afectar, pues viven muy lejos del tren, a 5 kilómetros. Entonces, o sea, lo que sí notamos es que hay muchísima desinformación, o sea, a ellos todavía no les han ido a explicar ni por dónde va a pasar, ni cuáles serían esos potenciales riesgos o ventajas, y que creo que es un trabajo que se tiene que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Jaime Sealtiel Islas nos pregunta, ¿qué tanto obstaculiza al desarrollo de las comunidades y los proyectos el marco legal del desarrollo de patentes y la propiedad industrial? ¿Cómo podríamos avanzar en ese sentido? Creo que sí puede detenerlo y no sé si tanto las patentes en particular como las corporaciones. O sea, algo que sí nos ha tocado ver es que hay proyectos que a lo mejor tienen una buena intención y que serían muy valiosas teniendo una patente y que a lo mejor buscan otras maneras de llevar sus desarrollos a otros rincones del país, pero bueno, con personas cercanas que han desarrollado cosas muy novedosas, resulta que hay una gran competencia de, pues, grupos ya muy armados que están listos para ganar licitaciones y que terminan llevando entonces tecnologías que no funcionan del todo o que no las llevan completas. Entonces no necesariamente van a funcionar. Así es el caso en 20 de noviembre de unos biodigestores o que les llevan como biodigestores, pero que solamente en realidad es un tambo que está enterrado debajo de sus baños, porque no hay ninguna salida. O sea, la tecnología estaría lista para tener el resto, ¿no? Y que en realidad funcionaría más como una fosa séptica que como un biodigestor, pero solo llevan una parte y no se les explica que se tiene que construir el resto. Entonces, cuando vimos eso en campo, pues lo que sabemos que va a ocurrir es que al final esos botes se van a llenar y simplemente van a tener ahí un residuo lleno de desechos y desperdicios humanos, ¿no? Entonces, en el futuro, por supuesto que esto puede ser un riesgo. Entonces, o sea, creo que cuando las cosas se hacen también a una escala muy masiva se pierde el cuidado.
Hay ahí una ventaja entonces que presentan las organizaciones de la sociedad civil, que es que sí tienen personas en campo y entonces pueden bajar estas tecnologías a la especificidad del contexto y que es algo que a lo mejor el gobierno mismo no puede hacer porque opera a una escala mucho mayor. Y entonces si el programa fue bueno en un lugar, eso no necesariamente implica que va a ser igual en otras comunidades, ni siquiera de la misma región, porque los patrones culturales pueden ser distintos. Sí, claro, muchísimas gracias. Abdel Trejo Guerrero le manda un saludo. Él es estudiante de la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, aquí en el estado de Hidalgo, y le gustaría saber si es posible incorporarse a su fuerza laboral, si le puede pasar los datos de su agencia o de usted para que él pudiera hacer su estancia ahí con ustedes. Ahorita los ponemos en el chat si gustan. José Novoa nos pregunta, las interacciones y los modelos propuestos están regidos por las interacciones sociales. Esto origina valiosos resultados. Bajo su perspectiva, ¿se puede diseñar una nueva sociedad? Pues yo creo que sí, o sea, lo que no podemos del todo es controlar exactamente que lo que queremos diseñar es lo que va a ocurrir, precisamente porque estamos tratando con seres humanos que son enormemente impredecibles, ¿no? Entonces, nunca podemos tampoco pensar que todas las personas se van a llevar bien simplemente porque habitan en la misma comunidad o porque son parte del mismo equipo. Entonces, aunque podamos plantearnos un escenario maravilloso donde todo el mundo se lleve bien, cuando intentemos llevarlo a la práctica, las cosas más insignificantes pueden causar conflictos enormes que no se resuelvan en años. Y eso puede también dificultar que el modelo social que estamos pensando se ponga en práctica. Entonces, o sea, creo que sí hay que tener mucho cuidado con pensar que solamente por diseñarlo en papel después va a ocurrir en la práctica. Pero creo que lo que sí podemos hacer también como comunidad es irnos comprometiendo a construir esos futuros que nos planteemos como visión de futuro común, ¿no? Y entonces ahí partemos del entendimiento que si queremos que el futuro de México sea X, entonces yo puedo saber que mi rol como persona que trabaja en la UNAM puede ser Y, pero que a lo mejor no es el mismo que Mauricio y Víctor tienen, porque trabajan ellos desde el gobierno y ellos sí pueden hacer tal otra cosa. Trabajaremos juntos y eso creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. Cada vez va a ser más necesario que colaboremos entre todos los sectores y entre todas las disciplinas, pero pues sí, será de a poco y muy probablemente aquello que generemos no será tal cual lo que nos estamos imaginando. Muy bien. Sin duda alguna, ha causado gran interés la conferencia. Nos han llegado muchas preguntas. Por cuestiones de tiempo tendremos que limitarnos un poco, pero vamos a hacer las últimas 2, 3 preguntas si nos da tiempo. Salvador Guerrero nos comenta, ¿qué tan difícil es vincular el aspecto económico con la sustentabilidad ambiental? Es decir, ¿cómo lograr el equilibrio de generar ganancias en proyectos empresariales al mismo tiempo que se cuida el medio ambiente? Ahí voy a decir que no sería mi área, porque mi propuesta ha sido que potencialmente lo que hay que cambiar es el sistema económico. Que justamente pensar que el fin último de todo tiene que ser esa ganancia y siempre ganancia, a lo mejor está desviándonos de un objetivo mayor. Por ahí hay algunos autores que proponen economías de suficiencia o bienestar sin crecimiento, o prosperidad sin ganancias o sin utilidades. Y creo que tienen algunas propuestas interesantes, donde entonces ya no estamos, vaya, no va a ser exitoso un proyecto si genera cada vez más dinero, sino que a lo mejor el éxito de un proyecto lo podemos empezar a pensar de manera distinta. Ahora, una salida quizás un poco más fácil sería guiarlos hacia el principio de la economía circular, donde se busca pues separar el crecimiento económico del uso de los recursos naturales, ¿no? y de la explotación o del uso de energías también. Entonces, de alguna manera, se pone el valor económico en la generación de servicios o en la generación de productos intelectuales, es decir, cosas que en realidad no tengan un impacto en el medio. Si esto es del todo posible, quizás es un poco cuestionable,
pero es un tanto hacia donde estamos tirándole, ¿no? O sea, como que parece que como seres humanos nos es muy importante competir y saber si tenemos más que los demás, ¿no? Y al final hay algunas explicaciones que dicen que es por eso que se empieza a medir el PIB, porque los países tenían que saber que si tienen más o menor crecimiento que los demás, porque todos querían ser el mejor. Pero entonces, en todo caso, mi analogía sería que es como si estuviéramos jugando un videojuego y estuviéramos recolectando monedas en el videojuego. O sea, si eso es lo que queremos, pues podemos perfectamente de manera virtual tener un sistema que nos haga crecer nuestras riquezas en nuestra mente nada más, ¿no? Y a partir de ahí generar un sistema de intercambio que al menos sí nos permita tener una igualdad de acceso a aquellas cosas que resultan básicas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Últimas preguntas. Nos preguntan sobre cómo salvaguardar las lenguas y costumbres de las comunidades indígenas y cómo se pretende ayudar a la población. Creo que hacen referencia a la población en donde usted está trabajando y desarrollando su iniciativa. ¿O qué tipos de proyectos tienen planeados para elevar la economía de esa región? Bien, sobre la lengua, pues algo que nos tocó estudiar es cómo se fue perdiendo, y esto sí fue impulsado por la política pública en México, ¿no? Y cómo por muchos años el idioma único oficial de México fue el español y también el idioma en el cual las personas podían ir a la escuela. Y esto desincentivó a las personas que hablaban cualquier idioma indígena en sus casas a hablárselo a sus hijos con tal de que ellos pudieran ir más fácilmente a la escuela. En el 20 es el caso, ¿no? Entonces ahora lo que estamos viendo, o vemos desde hace muchos años, es que los ancianos, vamos a decir, o la generación que hoy son abuelos, hablan maya y lo entienden. Muy pocos son los que no hablan español, pero vamos a decir que sería la generación que podría entenderse en maya. Los que hoy son padres entienden maya, pero no lo hablan, o no lo hablan casi nunca, potencialmente podrían hablarlo, y a sus hijos les hablan siempre en español. Y los que son jóvenes y niños hablan todo el tiempo en español. Los más chiquitos te podrán decir que a lo mejor se saben una canción en maya o que entienden algunos conceptos. Están, por supuesto, estas nuevas iniciativas gubernamentales para tener materiales en su propia lengua y para que vayan a la escuela en maya. El problema es que los profesores no están capacitados para hablarlo, ¿no? Entonces, el maestro que tienen ahí, por ejemplo, a lo mejor habla un tipo de maya, pero no el tipo de maya que hablan ellos. Entonces, ha sido problemático para ellos tratar de impulsarlo a través de la escuela. Encontramos, o muy recientemente encontró nuestro equipo que está haciendo el proyecto del libro, que hay un grupo de artesanos muy preocupado por rescatar la lengua o el idioma maya. Entonces están haciendo ellos algunos esfuerzos, particularmente desde cómo nombran su tienda y cómo nombran sus piezas. Entonces, justamente hoy estaban planteándonos que quieren generar algún tipo de material gráfico que también fortalezca esa lucha interna de la comunidad. Y una lucha un poco más desde el punto de vista más suave que hemos hecho en los años que hemos estado allá, que a los niños siempre les preguntamos si saben decir cosas en maya, ¿no? Entonces para ellos se vuelve interesante intentar enseñarnos algo de maya y nosotros a cambio podemos a lo mejor enseñarles algo de inglés. Entonces, digo, esto suena como una tontería, pero la verdad es que cuando ponemos en perspectiva las cosas, o sea, donde ellos son o forman parte de las comunidades en México que por 500 años se les ha dicho que lo que hacen no es correcto o que tienen que hacer las cosas distintas, que de pronto alguien pueda llegar y decirles que lo que ellos hacen es admirable y que queremos aprender más de ellos, puede ser el tipo de mensaje que nos ayude a rescatarlos también. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues ha sido un placer y digo, varios estudiantes, docentes, investigadores, emprendedores estuvieron aquí presentes escuchándola. Sin duda alguna van a irse con un gran valor emanado de esta conferencia. A nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, le agradecemos de nueva cuenta su participación, su tiempo y su disposición para compartir con nosotros este mensaje. Sí, por último, si nos puede compartir las redes sociales de su agencia o su contacto o algo para que la puedan contactar. Y bueno, pues también invitar a nuestro auditorio a que no se pierdan la siguiente sesión de Citnova Talks, en donde va a estar Federico Link, vicepresidente de Alianzas Estratégicas Internacionales de The Washington Center, con el tema la formación del capital humano en la era post-pandemia. Esto va a ser el miércoles 2 de junio, igual a las 2 horas,
2 de la tarde, aquí por las redes sociales del Signova. Y bueno, pues agradecerles a todos. Ahí están los contactos y los enlaces de la doctora Claudia. Que tengan excelente tarde. Doctora Claudia, muchísimas gracias y esperemos seguir en contacto. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos la próxima semana, el día miércoles a las 9 de la mañana. Tendremos la presentación final de esta ronda de trabajo de Action Lab México 2021. Seguramente lo podrán ver a través de nuestra página de Facebook. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias a todos. Le mandan muchas felicitaciones y muchos saludos a través del chat. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente tarde a todos.